Llena teatros en todos los países que visita. Vende libros por todas partes, es bestseller. Nos hace pensar, nos hace reír. Es una mujer que ha trascendido fronteras y muchos la conocieron a través de internet. Esta noche vamos a conocer a Pilar Sordo. Pilar, muchas gracias. No, gracias a ti, feliz de estar acá, encantada de poder compartir contigo esta charla, así que a tu disposición. Gracias por la invitación. Te fui a ver al teatro, estás viniendo mucho a Buenos Aires últimamente. Sí. Me quedé sorprendida con el calor y con la pasión con que la gente escucha todo lo que tenés para decir, ¿no? Es muy lindo lo que pasa, y es muy lindo lo que pasa, lo voy a especificar como en Argentina. Gracias a Dios también tengo el regalo del cariño de otros países, como tú decías en la presentación. Pero ustedes los argentinos tienen una cosita particular en términos de la intensidad y de la forma en la que expresan el cariño que hace que se produzca un clima muy íntimo, independiente de que haya mucha gente siempre, pero a la larga es como si le estuviera hablando a cada persona como en particular, y eso hace que sea hermoso y Buenos Aires es una ciudad con gente muy psicoanalizada. Además, Argentina, yo siento que es un país que tiene un lenguaje psicológico muy evolucionado, que conoce mucho de psicología y por eso también para mí tiene doble valor el cariño y el aplauso de alguna manera del pueblo argentino, porque yo en algún momento pensé, dado como tú bien dices que es un país muy psicoanalizado, que podían encontrar como simple lo que yo estaba transmitiendo y que por lo tanto los psicoanalistas me iban a hacer pedazos, digamos. Y sin embargo no ha ocurrido eso, como que han logrado entender que mi trabajo tiene que ver con traducir lo complejo a lo simple, para que de alguna manera sea fácil de entender conceptos que son muy complicados, de alguna manera se lleven desde la cotidianidad, y eso se agradece mucho. ¿Y cuándo descubriste que tenías ese don de la palabra? Porque psicólogos buenos hay muchísimos, pero la posibilidad de transmitir determinada cantidad de conceptos de esta manera tan sencilla como vos lo haces, ¿cómo se fue dando? ¿Cuándo te diste cuenta que podías pararte frente a un gran auditorio y provocar semejante reacción? No sé, no hay un minuto puntual en el que yo te diga, fíjate que yo entendí que esto tenía que hacerlo. Fue paulatino. Yo desde que me recibo de psicóloga empiezo en paralelo a atender clínica, a atender pacientes, y al mismo tiempo a participar en el mundo educacional. Y en el mundo educacional me tocaba dar muchas charlas y me empiezo a dar cuenta que a la gente le encantaba mi forma de explicar los conceptos. Eso se traduce además que paralelo a eso comienzan las investigaciones. Entonces estas tres cosas, yo lo que sí tengo recuerdo en mi vida es un minuto de haber estado como en mi oficina y haberme hecho la pregunta si me iba a atrever a salir de ahí, porque evidentemente que en algún momento sentí que era mucho más cómodo quedarme y atender pacientes de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde, digamos, y volver a casa. Pero también sentía que, yo soy muy creyente en Dios, sentía que también tenía una responsabilidad con un talento que parecía que tenía, que era esta atracción donde la gente cada día me pedía más charlas y más conferencias. Y cuando tomo la decisión del salto, yo en general en mi vida, por miedo nunca he dejado de hacer cosas. Por otras razones sí, pero por miedo nunca. Y como que sentí que tenía mucho miedo, pero que no iba a dejar de hacerlo por eso. Por lo tanto me lancé al tema de las conferencias y ahí se fue dando en forma paralela. Bueno, hasta el día de hoy, que hoy día ya la clínica la tengo bastante más disminuida, porque como vengo mucho a Argentina y recorro mucho Centroamérica y Latinoamérica, estoy viajando por lo menos 10 a 15 días del mes fuera del país, lo cual me imposibilita tener una permanencia en la terapia. Y tenés otro don, que es el del humor, ¿no? Sí. El humor es algo muy importante para poder llegar a la gente. ¿Eso también lo fuiste desarrollando o siempre fue innato? ¿Siempre lo tuviste? Yo siento que siempre lo tuve, pero creo que como he tenido una vida muy difícil, yo casi podría decirte que el humor lo desarrollé como una especie de mecanismo de defensa, para poder enfrentar situaciones de dolor, para ironizar lo que me estaba o no me estaba pasando. Y parece que lo he hecho bien eso, porque de alguna manera el humor me ha parado de muchas situaciones complicadas en mi vida. Y a la gente cuando lo transmito, de una u otra manera también le produce la misma sintonía. Entonces, estás escribiendo justamente un libro que habla de esto, ¿no? Sí, se llama Bienvenido Dolor.
y que está más lento de lo que yo debiera la escritura, pero yo siempre digo que estoy como con estiquez literaria, estoy escribiendo como a poco. Sí, es un libro que trae una investigación de la felicidad que yo hice en América Latina, trae todo un tema de las emociones y la traducción al cuerpo, trae también todo el tema de la muerte, el enfrentamiento de la muerte. Voy a incluir además un anexo que lamentablemente tengo que incluir, que es el tema de la pérdida del avión de Juan Fernández, que movilizó mucho el tema de los duelos en América Latina. Así que bueno, viene un poco con todo eso. Sí, y cómo uno puede transformar el dolor en otras cosas, supongo. En aprendizaje, fundamentalmente. Yo siento que los seres humanos y los occidentales mayormente, como que nos hemos convencido que le hemos hecho como una especie de ganancia al dolor, entre la parte farmacológica, que parece que cada vez duele todo menos en términos físicos, y también en términos emocionales. Entonces siento que nos iba arrancando el dolor en forma bien paradójica, porque siento que estamos sufriendo mucho más de lo que probablemente sufrían nuestros abuelos. ¿Cuánto has escrito y has hablado y nos has hecho reflexionar y reír acerca de la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Que siempre da para mucho, ¿no? Y yo veía como la gente se reía tanto, ¿no? Y se sentía tan identificada con las cosas que vos decías. Que la risa es un reflejo como de eso, ¿no? De reconocerse. Claro. Porque tú te ríes cuando te ves. Entonces, sí, me sorprendió ver tantos hombres. Es que lo que pasa que en general se supone erróneamente que mis conferencias, particularmente esta del Día de la Diferencia, parece una conferencia para mujeres, y la verdad que es absolutamente nada que ver. Es una conferencia hacia la familia. A mí me encanta cuando van desde los chicos hasta los abuelos, y porque después yo sé que eso se traspasa como a la mesa en la casa y se sigue discutiendo el tema, porque además para los hombres, y tú escuchaste la conferencia, es una caricia al alma. O sea, sí, porque vos haces mucha autocrítica. Total, absolutamente. O sea, yo develo más trampas femeninas, porque efectivamente los hombres tienen menos trampas que nosotros, pero objetivamente develo más trampas femeninas que masculinas, sin lugar a duda. Entonces para los hombres es una sensación de un espaldarazo maravilloso, que además se los da una mujer, que no es menor. Porque si yo siempre digo que Dios fue muy sabio en que esta investigación le hiciera una mujer, porque si lo hubiera hecho un hombre probablemente hubiera sido catalogado un machista empedernido. Entonces creo que ayuda al que sea una mujer el que devela las propias trampas de nosotras. Y aportan mucho porque al ver las características de los hombres y de las mujeres, claramente ahí uno entiende por qué funcionamos de la manera que funcionamos, y podemos evitar conflictos, ¿no? Es que el aprender la diferencia exactamente es eso, es dejar de competir, es empezar a generar espacios de encuentro. Yo tengo una figura que siempre ocurre en mis conferencias, que es que cuando yo miro al público o veo a las parejas que me están escuchando, el comienzo en mi conferencia es siempre como un festival de codazos. Es como, ¿viste? Que yo te dije, que jajaja. Pero a la medida que va terminando la conferencia, tú empiezas a ver que ellos se empiezan a abrazar. Porque yo siento que es el proceso que pasa cuando uno cuenta la investigación completa, que es desde un reconocer lo distintos que somos. Primero, no estoy loca, no estás loco. Efectivamente, si yo hago pis con la puerta abierta, le pasa a todas las mujeres que están aquí, no soy la única. O si tú no te fijas en los detalles y estás solo pensando en objetivos, tampoco eres el único. Todos los hombres que están acá están igual que tú. Entonces, por lo tanto, empecemos a generar espacios de encuentro. ¿Y por qué no empezamos a conversar desde otro lugar? Ya no desde el ver quién hace mejor las cosas, sino que el entender un poco desde dónde o desde qué yo puedo aprender cosas de ti, que yo creo que es lo más lindo que tiene. Tengo un libro reservado para este momento de mi vida, que mi hija está preadolescente, ¿no? Que es tu otro libro, sí, que justamente está dedicado a los adolescentes. No quiero crecer, ¿no? Sí. Y estuve viendo por internet charlas que diste a padres sobre las cosas que hacemos mal los padres, ¿no? Con nuestros hijos adolescentes, que tampoco vienen en un plato volador. Los chicos son producto de lo que nosotros hicimos con ellos, ¿no? Los frutos caen cerquita del tronco, como digo yo. El tema del no quiero crecer es un estudio precioso que parte un poco de un rezongo de los jóvenes. Yo le coloco el nombre a esa investigación y al libro porque era una frase que yo escuchaba de los adolescentes permanentemente. Es como Pili, no tengo ganas de ser adulto, no tengo ganas de crecer, no tengo ganas de comprometerme, no tengo ganas de trabajar. Cuando yo me empiezo a preguntar el por qué,
empiezan a aparecer todas las cosas que aparecen en el estudio y que tiene que ver con una visión desde ellos de un mundo adulto muy agobiante, muy cansado, muy poco gozador, muy poco agradecido, muy preocupado de cosas muy objetivas o puntuales, muy contingentes y no de cosas importantes o trascendentes. Y a la larga, cuando uno mira a los jóvenes hoy día, tú te das cuenta que todos los problemas que nosotros podemos ver, la dificultad de compromiso, el tema del problema del enfrentamiento al deber, etcétera, tienen que ver con un testimonio nuestro, con nuestros rostros. Yo creo que el tema pasa por un tema testimonial y de actitud nuestra. Esta cosa que no se pueden aburrir, de que hay que preguntarles todo, de que se les consiente hasta las cosas más mínimas. El otro día miraba a un papá en Chile que había pagado, no me acuerdo la cantidad, pero era una fortuna por una entrada para su hija para ver a Justin Bieber. Y tú mirabas la situación económica de ese padre y evidentemente ese padre se endeudó para comprar esa entrada, porque me parece estupendo que alguien vaya a llevar un hijo si el dinero le sobra, pero en este caso puntual era un obrero de la construcción, y te aseguro que se gastaba, no sé, 3 o 4 sueldos mensuales en llevar esa entrada. Entonces cuando le preguntaba a la periodista, ¿y usted por qué hace eso? Y dice, bueno, pero ¿cómo le iba a decir que no? Entonces dice, qué horror, porque la vida se va a encargar de decir que no, y en forma mucho más grave que lo que a esa criatura podría haber sido, y como ese padre además siente que lo hace bien como papá, llevándola, ¿no? Hay toda una distorsión ahí de prioridades, de valores, de cosas que son importantes, de cuáles no, de cuánto hay que esperar, del desarrollo de la paciencia, del tema de la tolerancia, la frustración, cosas que no estamos haciendo bien y que de verdad se nos arrancan. Vos te has dedicado mucho a los temas que tienen que ver con la familia, ¿no? Y estamos viviendo una situación bastante crítica en relación a los lazos familiares y esta primera unidad básica de la sociedad, que se transforma en sociedades muy complejas, muy violentas, ¿no? Yo creo que el cambio esquemático que ha habido dentro de la familia tiende a generar como consecuencia social lo que tú describes. Creo que la falta de comunicación en las casas, el hecho de que las pantallas hablen más que las personas dentro, de alguna manera va generando una distorsión que hace que la gente que está en pantalla tenga un poder, donde las noticias que se muestran en la televisión pareciera ser que muestran un mundo real, cuando no es así. Muestran una parte y una parcialidad del mundo, y generalmente la peor, nunca la buena. Entonces se genera una visión de mundo que hace que andemos todos más defendidos, más violentos, con menos posibilidades de mirarnos a los ojos, con más desconfianzas probablemente. No le estoy echando la culpa a los medios, yo siento que los medios representan algo que está pasando dentro de nuestras casas, y dentro de nuestras casas lo que pasa es que los ritos de encuentro han ido disminuyendo, las personas se ven menos, pero no porque no tengan tiempo, sino que porque sus prioridades son distintas. Entonces el chico está muchas horas frente al computador, el otro está frente a la televisión, tú y yo llegamos cansadas, sin ganas de conversar, nos metemos a nuestras habitaciones, también con la televisión prendida, nos sentamos a comer con la televisión prendida, entonces todo eso distorsiona los vínculos. Sí, ya no hay reunión en la mesa para comer juntos y exacto, conversar. Y eso que no hay depende de la voluntad para ser cambiado solamente. Basta con que se decida apagar los teléfonos o las pantallas y decir, vamos a conversar. Y ocurre, y la conversación surge, y los chicos hablan, y las familias que son funcionales y que son sanas, son familias que tomaron la decisión, no que son iluminadas, sino que tomaron la decisión de apagar las pantallas para poder encontrarse, invitar a los abuelos a casa, salir a cenar todos fuera para poder conversar, que están tomando decisiones de encuentro. El amor es una empresa, si no se cuida, la empresa se va a quiebra, y todos los esfuerzos que los seres humanos hoy hacemos por mantener nuestros trabajos no necesariamente son los mismos que hacemos para mantener nuestros vínculos, y yo te aseguro que hay hombres en su casa que nos están viendo, mujeres que han aguantado cosas horrorosas en el ambiente laboral y no necesariamente tienen la misma tolerancia con los afectos. Entonces creo que además es un tema de los países subdesarrollados, ¿no? Yo creo que los países subdesarrollados hemos hecho tanto esfuerzo para llegar a tener un país desarrollado y por lo tanto económicamente solvente, con el famoso ingreso per cápita de $30,000 al cual pareciera que tenemos que llegar.
que se nos olvidó que es capaz que lleguemos, digamos, pero con vínculos afectivos absolutamente destruidos, porque no nos sirve llegar a un país desarrollado si no tenemos vínculos estables y permanentes para poder mantenerlos en el tiempo. Pilar, quiero que me hables de la mujer orquesta, de esta mujer en la que nos hemos convertido de múltiples ocupaciones, que tal vez hemos modificado un poco el tablero de esto que venimos hablando, ¿no? Uh-huh. De la reunión familiar y de las relaciones entre los miembros de la familia, porque las mujeres ahora somos tan exigidas o tan autoexigentes, ¿no? Y hacemos tantas cosas al mismo tiempo, que esto sin duda ha modificado todo el entorno. Es que yo creo que hay dos trampas ahí, ¿eh? Una es un esquema de ideal de perfección que a mí me parece absolutamente irracional. Yo siento que las mujeres hemos caído en el rol de tratar de ser perfectas, perfectas de cuerpo, perfectas de cara, perfectas de mamá, perfectas de pareja, perfectas de amantes, perfectas trabajadoras, y eso, que podría ser un juego entretenido, se vive desde la queja o desde el agobio, no desde el placer. Y yo siento que el gran desafío de esta mujer orquesta es decidir primero preguntarse si lo quiere seguir haciendo, y segundo, si es que no tiene otra alternativa, vivirlo desde el gozo, desde el martirio, es una elección. Yo puedo, sobre todo las mujeres que somos solas, y que en mi caso que no tengo pareja, objetivamente tenemos que hacer muchas cosas, desde proveer económicamente hasta el tema de lo afectivo y de educar hijos y poner límites y todo lo demás. Pero yo tengo dos opciones para poder vivir eso, y eso yo lo puedo vivir desde la alegría o desde el privilegio de poder tener la posibilidad de hacer todo eso, o desde el agobio y desde la queja más profunda, digamos, por supuesto, y eso va a depender, la conclusión o la decisión que yo tome en relación a eso va a llevar a cómo sea el desempeño de mi vida. Pero a mí me preocupa mucho este tema del ideal de perfección. Creo que este temor espantoso al envejecimiento, por ejemplo, esta locura por tratar de verse jóvenes o vernos jóvenes y guapas permanentemente, tiene que ver con un tema de no tomar contacto con algo real, que es que vamos a envejecer todos, digamos, ya más nos vamos a morir. Entonces no creo que nos hemos ido metiendo en un vértigo que yo siempre hago la analogía de esto con la fotografía. Yo siento que la fotografía es una muy buena metáfora de este anhelo de perfección, de que hoy día nadie sale feo en las fotos, de que la foto se arregla o se elimina, pero la incómoda, la que a mí me tomaban cuando niña y yo salía, no sé, con las rodillas chuecas, quedaba ahí, y hasta el día de hoy está en el álbum fotográfico, y si yo no quería que estuviera la tenía que robar de noche para que mi mamá no la pille, pues no me mataba si yo la sacaba, porque había una cosa con la imperfección que uno la toleraba mucho más que hoy día. Y vivimos todos con Photoshop. Pero claro, pero por supuesto, y el Photoshop es una manera de acomodar o de negar algo que tiene que ver con tu naturaleza, digamos, y que está bien arreglarse y verse lo mejor que uno pueda por un tema de salud, por un tema incluso de vanidad o de ese ego sano, de autocuidado, pero no por un tema de negación de una realidad que es indiscutible, digamos. Tu gran trascendencia también ha sido a través de las redes sociales, a través de internet, a través de YouTube, donde se ven todos tus videos. Mucha gente te ha conocido por internet, a través de la computadora, sí. Y a lo mejor todavía no personalmente, ni siquiera ha leído un libro tuyo, sí. A pesar de que se han vendido miles y miles. Pero así es. ¿Cómo analizas este fenómeno de esta hipercomunicación? ¿Realmente estamos comunicados? No, yo creo que estamos conectados, comunicados nada. Es divertido lo que pasa con el tema de internet. La primera vez que a mí me contaron que habían subido a YouTube un video que es el de Valdivia, famoso video que aquí en Argentina es el que más se ha visto, con el tema del video de la diferencia, yo me enojé muchísimo, encontré que era un abuso horroroso, quería saber quién lo había subido, porque encontré que habían, entre comillas, liquidado mi conferencia, porque ya no le iba a poder contar, porque la gente me iba a ver por YouTube. Y lo que es la vida, ¿no? Los budistas dicen que las cosas que parecen maldición en algún minuto pueden llegar a ser bendiciones en otras, y al revés también. Claro, ¿ni te imaginabas lo que iba a pasar después? No, pues y justamente gracias a ese mismo video,
por lo tanto yo tendría que buscar a esa persona para agradecerle, es que efectivamente ustedes los argentinos y el resto del mundo me ha conocido y a partir de ahí es donde me quieren ver, entonces se genera la necesidad de viajar para poder verme, que además es divertido porque en el video estoy como con 20 o 30 kilos más, entonces cuando me ven es como divertido, y verdad, era ella. Es muy bonito lo que pasa, la verdad que internet es un medio de comunicación al cual uno no puede arrancar, la gente te filma en el teatro, con los teléfonos, ya uno siempre dice al principio se prohíbe todo tipo de filmadora, entonces al final sacó su celular y te grabó la voz. Debe haber cambiado mucho tu vida, ¿no? Con este vuelco que dio tu carrera. Yo diría que más que cambiar se amplificó, porque yo siempre he hecho lo mismo, el tema es que ahora la necesidad o la ramificación de ese hacer lo mismo evidentemente es distinta y requiere de otras exigencias y de otro desempeño desde mi lado y desde mis afectos también en términos de mis hijos, de que esta mamá se les arranca más lejos de lo que se les arrancaba siempre. Yo siempre he sido un poco loca, pero nunca he sido muy normal, pero de alguna manera se les escapa un poco más y eso solamente implica un tema de organización. Yo creo que con buena voluntad y con una organización clara y teniendo clarísimas las prioridades de saber que para las cosas importantes yo siempre voy a estar, a ellos también les gusta que yo disfrute de lo que hago y sobre todo porque uno tiene un privilegio que es adicional, ¿no? Que no cualquier persona trabaja en tener la habilidad de tocarle el corazón a la gente y eso produce una sensación exquisita en el alma, de sentir que uno anda intentando hacer el bien, independiente de que no todo el mundo lo pueda recibir, pero por lo menos que a lo mejor era tu misión. Pero por supuesto, y de hecho yo lo siento así, yo lo siento que le respondo a Dios de alguna manera por eso y entendiendo desde la pequeñez que soy y desde lo que me equivoco todos los días, creo que eso también genera, como me río mucho de mí misma en las conferencias, genera una cercanía distinta, la gente como que no me ve como la psicóloga así como intocable, perfecta, que sabe, yo siempre digo que no sé nada y de hecho así me siento, pero que por lo mismo transmito las investigaciones que sí pueden ser, como que nunca hablo desde mí, sino que hablo desde cosas que he trabajado, meditado, reflexionado, preguntado por muchos años. ¿Cuáles son los temas que se vienen? ¿Cuáles son las cosas que querés investigar y que todavía no has hecho? Partió una investigación hace 3 meses que no sé si se va a depositar en algún libro o no, que estoy investigando el tema del silencio. Yo siento que el silencio va a ser tan codiciado como el agua dulce en unos años más y estamos arrancando de él fundamentalmente. Entonces me interesa saber qué le pasa a los niños con el silencio, qué le pasa a los jóvenes, qué le pasa a las parejas cuando se quedan calladas o cuando buscan o encuentran el silencio, qué le pasa a las empresas cuando trabajan con el silencio, qué pasa en los lugares donde debiera haber silencio hoy y no hay, como por ejemplo una clínica. Tú hoy día vas a una clínica y es estar en un mall, la gente habla, no baja el tono de la voz. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, cuando uno pasaba por zona de hospital, decía zona de hospital, tú no podías tocar bocina, había una sensación como de reverencia. Lo mismo pasaba en un templo, una iglesia. Hoy día antes de una misa la gente habla como si estuviera en la calle, como si estuviera en un shopping. Entonces hay un tema ahí de no buscar, de arrancar totalmente distinto a lo que están haciendo los orientales, ¿no? Que cada día más buscan espacios de silencio y el yoga y la meditación y todo lo que tiene que ver con esa línea, la búsqueda de la naturaleza, medicinas alternativas, todo eso. ¿Sentís que hay una búsqueda de lo espiritual en este momento? Yo creo que hay una necesidad loca de tratar de encontrarle sentido a la locura de vida que tenemos y en esta búsqueda de tratar de encontrarle sentido, la espiritualidad o la trascendencia a mí me parece clave, me parecen claves, absolutamente. Pilar, muchísimas gracias, ojalá te tengamos muchas veces más por Buenos Aires. Ay, no, yo estoy agradecidísima primero de conocerte, fue un placer cuando fuiste al teatro a escucharme y que hayas querido entrevistarme en tu programa, para mí es un honor, así que te lo agradezco yo y quedo a tu disposición para lo que necesites.